Cordial saludo. El objetivo de este video es dar a conocer los aspectos más importantes del Imperio Azteca. Acompáñenos. Cordial saludo. Vamos a empezar con la historia de los aztecas. Como bien se tiene conocimiento y de acuerdo a nuestras investigaciones realizadas en internet, los aztecas fueron un pueblo mesoamericano precolombino de México central, el cual habitó en los siglos XIV, XV y XVI. Ellos se llamaban a sí mismos los mexicas. La República de México y su capital, la Ciudad de México, derivan sus nombres de la palabra México. Sin embargo, se tiene muy poco conocimiento del origen del pueblo azteca, o también que fue llamado Tecnoche, antes de que dieran su aparición en el Valle Central de México. Sin embargo, teniendo en cuenta su historia autóctona, los antepasados de los aztecas vivían dedicados a la caza y de la recolección, y en el año de 1168 después de Cristo iniciaron una gran travesía, por lo que hizo abandonar su lugar de origen, que era Chicomozoco, o también llamado las Siete Cuevas de la región de Aztlán, que significa lugar de las garzas, hacia las riberas del lago de Texcoco, lugar donde alcanzarían siglos más tarde su mayor auge como imperio. La capital del imperio azteca fue Tenochtitlán, construida sobre la isla elevada en el lago de Texcoco, y a la Ciudad de México se construyó sobre las ruinas de Tenochtitlán. La colonización española de las Américas llegó al continente durante el reinado de Hueyteotli Montezuma II en 1521. Hernán Cortés y un ejército aliado de indios americanos que superaban por mucho a los aztecas defensores conquistaron a los aztecas a través de la guerra de Gérmenes, la guerra del asedio, la guerra psicológica y el combate directo. La historia de la ascensión de los aztecas al poder es impresionante y el desarrollo de la cultura azteca es una de las historias más notables de la historia mundial. Ellos eran un grupo relevante desconocido de personas que entraron al Valle de México durante los siglos XIII y XII y XIII después de Cristo y se convirtió en el mayor poder de las Américas cuando llegaron los españoles en el siglo XVI. Poco se sabe de los primeros aztecas, no guardaron un registro escrito, su historia fue transmitida de boca en boca de una generación a la siguiente. Cuenta la leyenda que vinieron de una isla llamada Aztlán, la que significa lugar blanco, lugar de las garzas. En el Códice Azteca tira de la peregrinación comúnmente llamado de los pergaminos de migración. Los pergaminos tienen los aztecas saliendo de Aztlán, que fue descrita como una isla en un lago de Chicomozoco, representado como 7 templos en el centro de la isla. Los aztecas sentían que eran un pueblo elegido de Ixtlapolotl. Ellos creían que su dios de la guerra era su protector porque los había buscado para la tierra prometida. En algún momento durante el siglo XII y XIII, los aztecas se adentraron en el Valle de México, liderados por su jefe Tecnoche. Era gente pobre y con mucha desigualdad y que vivía con alimañas, serpientes y comida robada. Eran odiados y rechazados por todos sus habitantes del valle, por sus hábitos bárbaros e incultos. Fueron trasladados de un lugar a otro. A principios del siglo XIV, Ixtlapolotl le dijo a Tecnoch que llevara a su pueblo a un lugar de refugio, a una isla pantanosa en el lago Texcoco. Cuando llegaron a su destino, debían buscar un águila encaramada sobre un cactus, saliente desde la roca o desde una cueva rodeada de agua. En ese lugar debían construir su ciudad y honrar a Ixtlapolotl con sacrificios humanos. La ciudad que construyeron se llamaba Tenochtitlán, la ciudad de Tecnoch. En las etapas iniciales del desarrollo de Tenochtitlán, la vida de las culturas aztecas fue muy difícil en aquel lugar indeseable. Tenochtitlán se encontraba en una isla pantanosa con recursos limitados. Construyeron unas pocas cabañas de paja y barro y algunos pequeños templos. Los aztecas tendrían que trabajar constantemente para mantener una ciudad en tierras pantanosas. También habían tensiones continuas entre los aztecas y los pueblos vecinos del continente, quienes los despreciaban. A pesar de estos obstáculos, los aztecas trabajaron duro para mejorar la calidad de sus vidas. Adoptaron un sistema agrícola de cultivo llamado chinapas,
y un corto periodo de tiempo la tierra se transformó en una isla fértil y altamente productiva. A medida que el imperio azteca se expandía, artesanos especializados y trabajadores comunes fueron llevados a Tenochtitlán para continuar expandiendo la ciudad. Como fue construida en tierra pantanosa, estacas de madera grandes fueron puestas en la tierra suave para proporcionar bases seguras para los nuevos edificios. Fueron capaces de utilizar la piedra Tenochtitlan para construir edificios en suelo inestable. A pesar de estas precauciones, los templos y palacios más grandes a menudo se hundían. Como resultado, los edificios más antiguos eran reparados y reconstruidos continuamente, con las estructuras más nuevas construidas sobre el núcleo más antiguo. En 1376, los aztecas sabían que tenían que seleccionar un emperador del linaje real para ganar el respeto de sus vecinos. Con genio político, eligieron a un hombre con el nombre de Acamapitzli como su emperador. Estaba relacionado con los últimos gobernantes de Culhuacán, y su linaje se extendía en el tiempo hasta el gran gobernante tolteca Quetzalcóatl. Con la selección de Acamapitzli como primer verdadero emperador de los aztecas, pudieron reclamar la descendencia de los grandes toltecas. Durante el siglo XV, la fuerza militar de los aztecas aumentó. Crecieron de una pequeña tribu de mercenarios, de una fuerza militar poderosa y altamente disciplinada. También fueron alianzas con sus poderosos vecinos Texcoco y Tacuba, conocidos como la Triple Alianza. Era el momento para construir y que la ciudad Tenochtitlán crezca y prospere. Hacia el final del gobierno de los tecnócratas, en 1520, había 38 provincias tributarias conquistadas, quienes tuvieron que hacer pagos. Sin embargo, algunas de las tribus en las fronteras se mantuvieron fuertemente independientes. Así fue fácil para el capitán español Cortés derrotarlos. Los sacerdotes reportaron siglos de fatalidad, pero Montezuma, el gobernante azteca, pensó que Cortés era un dios que regresaba. Cuando los españoles vieron los regalos de oro de Montezuma, les ofrecía como regalos. Quisieron conquistar la ciudad. Los españoles derrotaron a los aztecas y los católicos sintieron que era en su deber destruir cualquier rastro de los aztecas. Los pocos aztecas que quedan han mantenido su cultura hasta el día de hoy. Ahora vamos a hablar de la ubicación geográfica de los aztecas. Ubicación geográfica. Los aztecas vivían en el Valle Central de México. La geografía de los aztecas varía constantemente porque habitaban un lugar tan extraño. Casi todo lo que hicieron, lo construyeron, fue debido a la forma que tenía su entorno. La zona en la que vivían era pantanosa en algunas zonas, pero estaba rodeada de montañas irregulares. Al comienzo de su civilización se trasladaron a muchos lugares diferentes. Su geografía tuvo un gran impacto en la cultura porque tuvieron que adaptarse a su entorno. El lugar donde vivían era el Valle Mexicano, que era en su mayoría seco. Los aztecas vagaron por allí durante mucho tiempo cuando finalmente se establecieron en su capital Tenochtitlán. Era una isla pantanosa pero seca en la parte suroeste del lago Texcoco. En todo México el clima varía, pero alrededor de la ubicación de la civilización azteca el clima es pantanoso o seco. Tenochtitlán se encuentra en la zona de la cima tropical, donde por lo general es bastante cálido. Hay una presión relativa baja en su parte del valle. La temperatura promedio es de alrededor 25 grados centígrados. Ahora ya sabemos que vivían en un entorno de la zona central mexicana. La estructura socioeconómica de los aztecas nos referencia a que los mexicas recibían productos que en calidad de tributos le enviaban desde todas las regiones conquistadas por sus ejércitos. Ello en gran parte permitían al emperador mantener su corte, la burocracia estatal y premiar los servicios de los guerreros o más cercanos colaboradores. El pilar socioeconómico de los aztecas era el trueque. Los aztecas no conocían la moneda, a pesar de lo cual emplearon un medio similar, el grano del cacao, cañones de pluma de ave llenos de oro o navajas en forma de media de luna que se labraban con finas hojas de cobre martilleado. Como lo hicieron de una forma sistemática, ellos no llevan a considerar que utilizaban esos productos para el trueque en el mercado. Los jueces que ocupaban el edificio principal eran los encargados de establecer una especie de valoración de estos productos con el fin de que el intercambio resultara de lo más equitativo.
Para finalizar, bajo este esquema jerárquico, los calpullis constituyeron la base fundamental de la organización social de los aztecas, cuyo liderazgo siempre fue tomado por quienes estaban estrechamente vinculados con el ancestro fundador. Ahora pasamos a las diferencias entre las culturas hispanoamericanas. Culturas hispanoamericanas. Iniciaremos hablando de la cultura olmeca. Esta cultura habitó en las tierras bajas del centro-sur de México. De esta forma donde podemos analizar las diferencias entre las culturas precolombinas y la cultura azteca. Ahora analizaremos el sistema jurídico de los aztecas. Las leyes eran muy severas. Como en otras culturas antiguas, los castigos eran diferentes según fuera el delito y el rango de quien lo cometía. Generalmente el castigo era más duro si quien había cometido el delito era un funcionario o noble importante. Existía la pena de muerte para los delitos de asesinato, traición, aborto, incesto, violación, robo con fractura y adulterio. En este último caso se procedía a la lapidación, aunque la mujer era estrangulada previamente. Los guerreros podían escapar de la pena de muerte aceptando un destino permanente en zona fronteriza. La embriaguez era considerada delito, solo era permitida en algunas circunstancias para los ancianos y los guerreros profesionales. El castigo podía ser la muerte o el rapado de cabeza, si era la primera vez que alguien no importante cometía esta falta. Existían jueces menores distribuidos en todo el territorio que atendían un espacio en específico. Hubo tribunales de comercio en los mercados. Los casos más graves eran reservados para las juntas con el monarca cada 24 días, junto con sus jueces de palacio. De igual manera, podemos afirmar que la cultura azteca dejó un gran legado no solo para Latinoamérica, sino para la humanidad, con sus amplios conocimientos y destrezas, e incluso fue tal su majestuosidad que hasta el día de hoy desconocemos muchos aspectos de su cultura y de su vida social.